Vamos a resolver estos ejercicios. Primer ejercicio. Proporcione al tipo listavalores un constructor que reciba el nombre de un fichero de texto conteniendo números enteros separados por blanco en diferentes líneas y construya una lista de valores a partir de la información leída en el fichero. Recordemos que nosotros teníamos un ejercicio, que teníamos una lista de valores, que os recuerdo que era una lista de números enteros, y a partir de esa lista de números enteros, pues implementamos una clase que tenía dos constructores. Uno que construía una lista vacía y después le añadíamos elementos, o bien también hicimos en su momento una lista valores, un constructor, que recibía dos enteros y a partir de esos dos enteros daba valores aleatorios, un número de valores aleatorios, en este caso eran 20, a esa lista entre esos dos valores. Esos eran los constructores que teníamos. Entonces ahora lo que queremos hacer es lo siguiente. Yo tengo un fichero de texto como este. Este fichero de texto lo que tiene son un conjunto de números. Como veis, la organización en principio no es de ningún tipo, salvo que los números están separados, como veis, por blanco. Podría separarlo por más blanco si quisiera, no habría problema. O en distintas líneas. Y yo lo que quiero es construir una lista de valores a partir de los datos de este fichero. Fijaros, ¿cómo se le da valores a un objeto? Pues lo normal, y así lo haremos nosotros habitualmente, es en el constructor. Por tanto, es el constructor el que leería el fichero de texto y construiría el objeto lista valores. Entonces, la forma habitual, como veis en el enunciado del problema, es como aquí hemos hecho, e insisto, así lo haremos en la asignatura, y es que se proporciona un constructor al tipo que recibe el nombre de un fichero y ese nombre del fichero es el que se lee en el constructor para darle valores iniciales a los elementos del objeto. En este caso, a los elementos, a los números que corresponden a lista valores. Eso es lo que vamos a hacer nosotros habitualmente. Entonces, por ejemplo, el ejercicio último que estuvimos haciendo de aeropuerto, ¿qué es lo que haremos? Pues tener en un fichero de texto la información correspondiente a los vuelos. ¿Cómo será esa información? Entonces, ahí tengo la información correspondiente a los vuelos que teníamos en el ejemplo del ejercicio del aeropuerto. ¿Cuál va a ser la tarea? Pues la tarea es leer esta información y con la información que hay en cada línea, construir un vuelo. Con el conjunto de líneas, lo que hago es construir un aeropuerto. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues hago un constructor para aeropuerto que reciba como argumento el nombre de un fichero, que tenga esta información. Esta información será leída, convertida en vuelos y añadidas a la lista o al conjunto de vuelos que teníamos en el aeropuerto. Y eso será siempre así, es decir, un constructor para el tipo que reciba el nombre de un fichero de texto. Y el constructor leerá ese fichero de texto y construirá el objeto correspondiente. Me vamos aquí a lista valores y lo que he dicho es que voy a añadir un constructor a lista valores a partir del nombre de un fichero de texto. Es decir, ¿cuál sería la cabecera, por tanto, de ese constructor? Pues, como ya sabemos, el constructor se llama igual que la clase y en nuestro caso va a recibir como argumento un string con el nombre del fichero. Ese es el nuevo constructor que voy a tener. ¿Y entonces qué debo hacer? Bueno, pues lo que debo hacer es darle valores a lista. Lista, para los que no os acordéis, era el único atributo que tenía lista valores y era donde se guardaban los números de esa lista. Era una lista de enteros. Entonces, lista es un atributo y yo en un constructor lo que tengo que hacer es darle valores a lista. Lo primero que tengo que hacer es inicializarla. Ya tengo construida o inicializada mi lista. Ahora voy a darle valores. ¿Cómo le voy a dar valores? Leyendo el fichero. Por tanto, lo primero que tengo que hacer es leer el fichero. ¿Cómo se lee el fichero? Bueno, pues para leer el fichero hemos visto hace un momento que tengo que crearme un objeto de la clase scanner, invocando al constructor de la clase, al que le paso como argumento un fichero que va a tener como nombre justamente el que le he pasado como argumento. Pues ya veis el primer problema. Los que lo estoy haciendo en vivo, el primer problema que habrá salido es que tendréis que incluir la clase java.util.scanner y java.io file. El javautil.scanner y el javaio.file. Nosotros aquí tenemos otro problema diferente ahora. Y es por el problema que os comenté la semana anterior
de que tendríamos que ver las excepciones en Java antes de hacer la lectura. Porque, como veis aquí, me sale un error que me dice excepción no manejada de tipo file not found exception. Es decir, que cuando nosotros invocamos a file, Java tiene una excepción comprobada que se llama file not found exception. Es una excepción que hereda de exception, no de runtime exception. Por lo tanto, es una excepción comprobada que me obliga a ser tratada dentro del método o a ser propagada. ¿Solución para esto? Bueno, pues tengo una solución, que es hacer un throws. Entonces, si yo pincho aquí en la primera de las opciones, pues eso me quita el error. Pero ya dijimos en su momento que esto no va a ser solución para nosotros, es solución en Java, pero no es solución para los alumnos de esta asignatura. Es decir, que los alumnos de esta asignatura no podrán hacer esto, sino que tendrán que tratar la excepción aquí. ¿Y cómo se trata la excepción? Bueno, pues ya lo sabemos, que hay que tratarla con un try catch. Repito, el problema es que cuando yo creo un fichero a partir de un objeto del sistema operativo, de un nombre concreto, claro, podría pasar que el fichero no estuviera. Es decir, que el fichero no existiera. Imaginaros que yo aquí sí tengo mis ficheros, números y números con coma, que son los que yo voy a leer. Pero imaginaros que no están, es un problema. Entonces, Java tiene una excepción preparada para que cuando yo intente abrir un fichero que no está, me salte una excepción. Esa excepción es de tipo comprobada y por tanto me obliga a tratarla. Entonces, como me obliga a tratarla, yo no tengo más remedio que poner un try catch. Y bueno, en este caso, sencillamente, si el fichero no está, pues podemos poner un mensaje que diga, pues, fichero no existe, y para que el programador tenga una idea de qué fichero estamos buscando, podemos añadirle el nombre del fichero. Por tanto, insisto, siempre que vayamos a hacer una lectura, nosotros tendremos que hacer esta lectura dentro de una sentencia try catch, capturando la excepción fichero no encontrado. Bueno, pues ya tengo creado aquí el escáner. Entonces, ahora lo que voy a hacer es la lectura. ¿Cómo se hace la lectura? Bueno, pues la lectura ya lo hemos dicho, se hace mediante un bucle while, en el cual la condición que se pone en ese bucle es que haya algo que leer. Nosotros vamos a leer en este caso números enteros, porque así nos lo ha dicho el enunciado del problema y así está nuestro fichero de texto. Por tanto, nosotros vamos a emplear el método hasNextInt. ¿Y ahora qué tenemos que hacer con los números que vayamos leyendo? Fijaros, para leer un número yo sencillamente tendría que poner algo así como esto. Int número igual a sc.nextInt. Y ese número que he leído es el que tengo que añadir a mi lista. Por tanto, pondría lista.add. Evidentemente podía haberlo hecho las dos en una, es decir, podía haber puesto una sentencia que dijera lista.add sc.next. Y cuando termino de leer, pues cierro. Entonces, vamos a probarlo. Y voy a crear una lista de valores a partir de los números que tengo en el fichero números.txt. Si le doy a ejecutar, pues efectivamente los números que he leído son estos que están aquí, que insisto, podéis ver que coinciden con los que tenía aquí, son los mismos, por supuesto en el mismo orden, puesto que la lista, como sabéis, lo va añadiendo en el orden en el que se van leyendo, y tenemos la lista de números que hemos leído, y si le queremos la lista ordenada, pues tenemos los números ordenados aquí abajo. ¿Qué hubiera pasado si el fichero números.txt no estuviera aquí? Es decir, si me voy aquí al sistema operativo y este fichero, por ejemplo, le cambio de nombre, ¿qué hubiera pasado? Pues lógicamente que cuando yo le dé a ejecutar, me dice fichero no existe, la lista original está vacía, no ha leído nada, la lista ordenada está vacía, la lista original está vacía. Es decir, que la excepción es capturada, pero el programa continúa. Pasamos entonces al siguiente ejercicio. Dice, ejercicio 2. Pruebe qué sucede si en el fichero de texto anterior los números están separados por comas. Proporcione al tipo lista valores otro constructor que reciba dos parámetros de tipo string. El primero será igual que antes, el nombre de un fichero, y el segundo contendrá una expresión regular con los caracteres que separan esos números. Como he enseñado antes, yo tenía
dos ficheros. Uno donde están los números separados por blancos, pero también tenía un fichero de texto en el cual los números estaban separados por comas. Como veis, son los mismos números de antes, pero ahora están separados por comas. La pregunta que nos hacía el enunciado es, ¿qué pasa en el problema anterior si yo, en vez de leer números.txt, leo números con comas? Voy a darle a ejecutar. ¿Qué ha pasado? Que la lista está vacía. No ha leído nada. Es decir, que el constructor que yo tenía para números, para un fichero de texto en el que los números estuvieran separados por blancos, no me sirve para leerlo cuando el fichero está separado por comas, por ejemplo. Fijaros que no me ha dado error de que el fichero no esté. ¿Veis? Excepción no ha saltado, el fichero sí está. Lo que pasa es que a la hora de leerlo no lo ha leído. ¿Cómo podemos arreglar eso? Bueno, pues para eso lo que nos dice el enunciado del problema es que creemos otro constructor en el que no solamente le demos el nombre del fichero, sino que le demos un string con una expresión regular de los separadores. ¿Cómo se hace eso? Vamos a copiar esto porque se va a reutilizar muchísimo. Evidentemente, como ya sabemos, no se pueden poner dos constructores que tengan los mismos argumentos, pero es que esto no va a tener el mismo argumento, porque como hemos dicho, esto va a tener otro string de entrada con los separadores. Es decir, que va a ser un constructor en el que va a tener el nombre del fichero y una cadena de caracteres con una expresión regular que contenga los separadores por los que voy a leer en ese fichero. El objetivo sería darle como nombre del fichero números con comas.txt y proporcionarle otra cadena de caracteres en el que tendríamos una expresión regular. Si solo voy a poner comas, una coma, se podría simplificar incluso, se podría poner como expresión regular esto. Es decir, si yo estoy seguro que mi fichero solo va a tener comas, yo podría poner como expresión regular comillas, coma, comillas, y siempre va a separar por comas. Si voy a emplear más de un separador, por ejemplo, como tenía originalmente, acordáis que tenía comas y punto y coma, pues entonces sí que tendría que recurrir a una expresión regular más compleja. Es decir, voy a repetir esta línea. Si mi fichero, por ejemplo, estuvieran separados por comas y por punto y coma, tendría que poner algo así como esto. Esa es una expresión regular en el que separaría por comas y por punto y comas, por cualquiera de los dos caracteres. En la de arriba solo separaría por comas. Por una coma me refiero cada vez que encuentre una coma. El más indica que puede encontrarte una coma, un punto y coma o combinaciones de comas y punto y coma. De momento este sería el objetivo. ¿Cómo se consigue ese objetivo? Pues para conseguir ese objetivo es tan sencillo como ponerle aquí que vamos a utilizar el método useDelimiter pasándole como argumento justamente la expresión regular. Es decir, que nosotros podemos utilizar la lectura de ficheros separando por blanco y por retorno de carro, por saltos de línea, y no le ponemos nada. Si le ponemos a la hora de definir el escáner que los delimitadores van a venir dados por una expresión regular, pues la incorporamos directamente a la creación del escáner. Entonces este escáner ya está advertido de que va a tener que separar por comas. En nuestro caso primero, por comas. En el caso segundo, por comas y punto y comas. Hay otro problema y es los blancos. Voy a ejecutar esto, tal como está. A ver qué pasa. Números con comas, separo por comas. En principio está todo bien. Y le voy a dar a ejecutar, a ver qué pasa. 23. ¿Por qué solo ha leído hasta 23? Por los blancos. Porque claro, yo he dicho que voy a separar por comas, pero no he dicho nada de los blancos. Fijaros que antes no tuve problemas. Alguien puede decir, bueno, pero tú antes leíste, estaban separados por blanco, no tuviste problemas. Claro, es que yo no le puse useDelimiter. Cuando no le pongo useDelimiter, los separadores son blancos y retornos de carro. Pero cuando le pones que el separador es una coma, él entiende que solo separas por comas. Y entonces cuando llega al blanco no sigue leyendo. ¿Cómo se puede arreglar eso? Que la expresión regular incluya los blancos. ¿Cómo se hace para que incluya los blancos? Pues se pone blanco, coma, cualquier combinación de blancos y comas es separador. El problema es, si yo estoy leyendo números, pero separados por otros caracteres que no sean blancos, lo mejor es no leerlo como entero, sino leerlo como caracteres. Entonces, lo adecuado es hacer esto. ¿Cuál es el problema que he tenido? Bueno, pues el problema que he tenido es, yo estaba leyendo este fichero, y este fichero se encuentra
los números separados por comas. Pero claro, también tendría que haber contemplado los retornos de carro, los saltos de línea. Porque cuando yo estoy leyendo números enteros y le digo que los separadores son comas, él no distingue que también tiene otros separadores. Es decir, cuando yo le digo que no hay delimitadores, los blancos y los retornos de carro, los saltos de línea, son separadores. Pero si le digo que los separadores son comas, él entiende estrictamente que solo separa por comas. Para evitar ese problema, cuando yo estoy leyendo números separados por comas, lo mejor no es leerlos como números, sino leerlos como cadena de caracteres. Y esas cadenas de caracteres convertirlas en números. Es decir, que en vez de utilizar el next int y el hash next int, utilizar el hash next y el next. Y aquí detrás, efectivamente, me faltaría el punto trim. Entonces ahora debe funcionar. Repetimos entonces, vamos primero con el objetivo del problema. El objetivo del problema es leer este fichero, en el que tenemos números separados por comas. Entonces, yo voy a poner en el programa principal que voy a leer un fichero donde la separación son comas. Cuando se pone que la separación son comas, él entiende que estrictamente son las comas los separadores. Es decir, que ya no separa ni por blancos ni por retorno de carro. Por tanto, en ese caso, la mejor es hacerla como cadena de caracteres, convirtiendo las cadenas de caracteres, en este caso, a enteros. Y si yo quisiera poner otros separadores que no fueran solo comas, sino quisiera separar por punto y comas, por ejemplo, alguna de los números, pues entonces tendría que cambiar la expresión regular, de forma que aquí, en vez de utilizar la de arriba, utilizaría la de abajo, donde ahora son separadores todos los caracteres que yo ponga aquí. Es decir, son separadores la coma y el punto y coma, de forma que si ahora lo ejecuto, el resultado es exactamente el mismo del de antes, donde el fichero, insisto, ha cambiado. El fichero ahora tiene comas y puntos y comas. El trim lo que hace es quitarme los blancos. En el fichero, si yo pongo que separe por comas, él va a leer como cadena de caracteres blanco 45. Y el blanco no me lo va a convertir en un entero, si no hago un trim. Otra solución sería que yo no tuviera blancos, que tuviera solo esto. Si yo no tengo blancos no hay problema, no hace falta hacer el trim. Pero si los tengo, sí que tengo problemas. Vamos, de hecho, para saber si tienes problema o no tienes problema es tan sencillo como quitarlo. ¿Qué te dice? Que el blanco 45 no lo entiende. ¿Por qué blanco 45? Por este blanco 45 que hay aquí.